Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Perdomo, mi código es 31324-947 y para la fase 6 explicaré el ejercicio 2, el de balance en materia de energía. Igualmente mostraré mis diapositivas. Dice el ejercicio 2 que un fermentador continuo es alimentado con una mezcla de glucosa y silosa como sustrato. El microorganismo de Stipis consume ambos azúcares debido a que el fermentador no tiene buenos instrumentos de medida para determinar cuántos azúcares se están consumiendo. El operador ha realizado algunas medidas simples. Ellos determinaron que en 1 hora y 50 minutos un tanque de gas de 20 litros se llena completamente con el CO2 producido en la reacción a una temperatura de 32 grados centígrados y a 1,02 atmósfera. El flujo de alimentación indica que el flujo de alimentación tiene una relación entre la silosa y la glucosa de 9 a 1. Hay que determinar cuánto azúcar se transforma en alcohol y en CO2 por hora y asumir una conversión del 100%. Entonces, de acuerdo a la operación, a la reacción que nos da el tutor, tenemos que hacer un diagrama de flujo para saber qué entra y qué sale. Entonces, aquí entra silosa, entra glucosa, sale etanol y sale CO2. Pero para poder realizar esta operación, tenemos que realizarla a través de la ecuación de los gases ideales, que esto quiere decir que PV es igual a N es igual a RT, y entonces hallamos moles del gas carbónico. Entonces mol es igual a presión por volumen sobre la constante de los gases, que es 0,082 de temperatura. Hacemos la operación matemática y esto nos da 0,815 moles de dióxido de carbono. Entonces, moles de silosa más moles de glucosa, eso es igual a las moles del ejercicio inicial que nos dan la guía. Entonces, moles de silosa más moles de glucosa es igual a 0,815 moles de dióxido de carbono en 110 minutos. Pero como en la guía nos dicen que hay una relación de silosa entre silosa y glucosa de 9 a 1, entonces dice que por cada una mol de silosa se alimenta 9 mol de glucosa. Hay que hacer una conversión, entonces convertimos 0,815 moles de CO2 por 60, encontramos 60 minutos a 110 minutos, está la conversión. Entonces hacemos la operación y esto nos da 0,444 moles de dióxido de carbono por hora. Pero como ya tenemos las moles de CO2, lo que nos falta son los gramos de CO2. Entonces, para hallarlo hay que tomar los moles de CO2 por hora, que es 0,444 moles, por 44 gramos de mol. ¿De dónde saqué esos 44 gramos de mol? Del CO2, del peso molecular del CO2. Entonces hacemos la operación matemática y eso nos da 19,536 gramos de CO2 por hora. Entonces, pero nos piden en la guía, nos piden hallar los gramos de etanol y glucosa. Entonces, decimos que una mol de glucosa nos vale 180 gramos por 2 moles de etanol, que nos produce una mol de glucosa. Y el etanol, entonces cancelamos moles y hallamos los gramos de etanol. Entonces tenemos que hallar los gramos. Entonces el etanol nos pesa 46,02 gramos de etanol. Esto lo multiplicamos y lo dividimos por 180. Esto nos da 0,511 gramos de etanol en la reacción de glucosa. Eso es lo que tenemos. Ahora, en la silosa, eso es en la glucosa. Ahora en la silosa decimos que una mol de silosa nos pesa 170 gramos. Y dice que 5 moles de etanol producen 3 moles de silosa. Entonces tomamos el peso de etanol, que son 46, lo multiplicamos y lo dividimos por 170 y eso nos da 0,451 gramos de etanol en la reacción de silosa. Eso es lo que tenemos de etanol en la reacción de silosa. Entonces, como ya tenemos la reacción de silosa y glucosa en etanol, ahora nos toca hallar el CO2 para mirar a ver qué podemos generar según la reacción. Hay que hacer los mismos pasos que en la anterior. Entonces decimos que en la glucosa tomamos una mol de glucosa que nos pesa 180 gramos. En la relación de glucosa produce 2 moles de CO2. Entonces convertimos los moles a gramos por el peso molecular del CO2, que es 44, lo multiplicamos y lo dividimos por 180 y esto nos da 0,488 gramos de CO2 en la reacción de la glucosa. O sea que estos gramos de CO2 son los que tenemos en la glucosa. Lo mismo hacemos en la silosa, entonces, pero con los gramos del CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Una mol de silosa nos pesa 170 gramos.
según la reacción, 3 moles de silosa produce 5 moles de CO2. Entonces, cancelamos moles y de silosa y convertimos el CO2 en gramos. Entonces decimos que una mol de CO2 pesa 44 gramos, ¿no? Entonces hacemos la operación matemática, multiplicamos, lo dividimos por 170 y esto nos da 0,431 gramos de CO2 en la reacción de silosa. Eso es lo que tenemos de CO2 en la reacción de silosa. Como ya tenemos los gramos de silosa y los gramos de glucosa, tenemos que hacer una operación matemática. Entonces decimos que X más Y es igual a 19,536 gramos de CO2. Pero como hay una relación entre la glucosa y la silosa de 9 a 1, entonces por eso decimos que X es igual a 9Y. Pero entonces X es silosa y Y es glucosa. Entonces lo que hacemos es reemplazar 9Y más Y es igual a 19,536 gramos de glucosa. Y esto hacemos la sumatoria, hacemos 9 más 1 da 10Y, que es igual a 19,536 gramos de CO2. Esto lo sumamos, después de haber sumado esto lo dividimos sobre 10 y esto nos da 1,9536 gramos de CO2, gramos de glucosa. Entonces, luego hallamos X, que es X es igual a 9X, X es igual a 9 por 1,9566 gramos, esto nos da 17,58 gramos de CO2, gramos de silosa. Como ya tenemos el valor de X y el valor de Y, el valor de Y o el valor de X, ahora lo que debemos hacer es hallar los gramos de CO2, de glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Un gramo de glucosa nos produce 1 gramo de glucosa nos produce 1,9566 gramos de CO2. Por el peso molecular, por 0,468 gramos de CO2, eso nos da 0,249 gramos de glucosa al hacer la operación matemática. Lo mismo que en la silosa. Entonces decimos que con la silosa lo mismo que con la silosa y con el etanol, ¿no? Hacemos las mismas operaciones, tal cual como lo hicimos acá arriba. En la guía que nos están pidiendo, nos preguntan, ¿cuánto alcohol sale de la glucosa? Entonces, de la glucosa sale 0,127 gramos de etanol. Y de la silosa dice que sale 0,010 gramos de etanol. Y dice que cuánto CO2 sale en la glucosa y sale en la silosa. Entonces, en la glucosa sale 0,24 gramos. Y en la silosa sale 0,024 gramos y en la glucosa sale 0,249 gramos de glucosa. Esa es la explicación del ejercicio número 2. Espero haberles dado respuesta a cada una de las interrogantes. Muchas gracias.